Este ha sido un ejercicio de apertura de la conversación sobre educación. Claramente, en una reunión no vamos a encontrar aquí, como diría Borges, el Aleph de todos los temas, pero creo que sí hay unos aspectos que se han mencionado que ayudan a ordenar la conversación. ¿Qué lo enriquece? Aquí miremos quiénes han hablado hoy. Aquí han hablado los docentes, aquí han hablado rectores, aquí han hablado líderes estudiantiles, aquí han hablado dirigentes políticos, aquí hemos tenido representantes de distintos sectores del eslabón de la educación, de los eslabones de la educación. Aquí hemos escuchado opiniones que van desde la formación integral, la formación psicosocial, hasta llegar a los temas quizás más sensibles y necesarios en materia de políticas públicas que tienen que ver con la asignación de recursos hacia las regiones en función de los ingresos de la nación. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, resalto eso, esa inmensa diversidad. Lo otro, obviamente, y yo quiero que en esto seamos claros, el Comité del Paro pues, tiene y ha tenido, digámoslo, ya una aproximación con el gobierno, pero también están invitados a participar en todas estas mesas, porque es una conversación mucho más amplia. Aislar el debate solamente en un sector de la población, sabiendo que esto toca las regiones, los estudiantes, los grupos, los maestros, la misma formación, la distribución, pues me parece que sería aislar quizás la conversación más importante que tiene el país, porque la educación no tiene color político ni ideológico, esto no es ni izquierda ni de derecha, esto es un tema de toda una sociedad. Entonces quiero empezar por resaltar eso de este inicio de conversación. Lo segundo, la tarea con la que quedan nuestros facilitadores es inmensa, porque es ir ordenando, a partir de aquí, ir ordenando para llegar a cosas concretas en los próximos encuentros, más los que vayamos haciendo también en los territorios. Y algunos llamados, digámoslo, de orden. De pronto no hablamos tanto sobre la educación inicial. No estuvo tan presente en la conversación. Y lo que no podemos dejar de poner sobre la mesa es que la atención inicial, el llegarle a los niños desde edad temprana, es casi que un determinante de cómo va a ser su vida futura, sobre todo en el sistema educativo. Y esto tiene que ver con cosas como las mencionamos al comienzo, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con un PAE que realmente garantice micronutrientes, que tenga unas buenas minutas alimenticias, que permita hacer una supervisión efectiva sobre los contratistas con la institucionalidad que también se viene. El tema de educación primaria es bien importante, de pronto no lo abordamos en la profundidad que se requiere, pero esto también va de la mano con la jornada única. Formación para el trabajo, como lo mencioné, aquí estuvo. Y en materia de educación superior, que es un tema que ha estado muy presente, no es solamente el tema de recursos, porque yo creo que los recursos están. La mesa que tiene la ministra con los estudiantes ha tenido muchos espacios de seguimiento y no es de cumplimientos parciales. Vamos conforme a lo que está en el cronograma, a lo que está en la asignación anualizada. Estaba la discusión sobre los recursos para ciencia y tecnología, que yo creo que la hemos abordado. Pero aquí salen otros temas que también, por lo menos yo quisiera plantearlos. He escuchado en repetidas ocasiones las referencias, por ejemplo, al SMAT, y yo solamente pido que hagamos una reflexión que quizás por un momento salgámonos de la coyuntura y miremos la película un poco más grande. Yo cuando empecé a identificar la polémica, lo primero que me hice la pregunta es, bueno, este tipo de estructuras, ¿por qué existen? ¿Dónde existen? ¿Cuál es su razón de ser? Hay más de 100 países del mundo que tienen cuerpos antidisturbios. Y la razón por la cual tienen cuerpos antidisturbios es la siguiente. Porque durante muchos años los países tuvieron que aprender por el camino equivocado cómo se enfrentaban a ese tipo de fenómenos. Cuando uno mira lo que ocurrió en el año 77, en el paro del 77, que algunos hablan de 30, otros hablan de 50 muertos en Colombia, se presentaron disturbios tremendos. ¿Y quiénes fueron los encargados de salir a enfrentar los disturbios?
los soldados, con armas convencionales, con fusiles, sin entrenamiento para enfrentar ese tipo de situaciones, y eso tuvo desenlaces muy trágicos. Y en otros lugares del mundo ni hablar. Entonces, la razón por la cual se crean este tipo de instrumentos es primero para tener especialización, tácticas, estrategias, armamento no letal, armamento disuasivo, mecanismos inclusive de prevención y contención. Pero yo estaba mirando también las estadísticas y en el mundo, pues también en una masa crítica tan grande y con tantos incidentes, pues es casi que inevitable que en algún momento ocurran situaciones críticas o fatales. Y ya entrando de esa perspectiva a lo que es la coyuntura, yo creo que aquí hemos escuchado dos opiniones muy valiosas de los estudiantes. No es tanto si existe o no existe, porque la existencia está justificada, tiene argumentación. Yo creo que es la otra conversación, es cómo garantizamos siempre mejores protocolos, seguimiento, acompañamiento para que se pueda recabar la información. Y yo creo que eso también nos ayuda a que la conversación sea una conversación no entre sordos, entre nosotros, si decimos no escuchar argumentos, sino ver que ese tipo de escuadrones en el mundo son también para proteger la propiedad, la vida, la honra de los ciudadanos. Y yo quiero decirles una cosa desde el corazón, porque yo no he hecho esta referencia. La situación de lo que ocurrió con Dylan, muy dolorosa. Nosotros hemos tratado de acompañar esa situación, pude hablar con su hermana, ver lo que fue ese drama, ayudarle además para que su madre pudiera estar con él. Y eso le deja a uno muchas experiencias, muchas reflexiones. A ese dolor sumémosle el dolor también de ver 3 policías en estos días que fueron asesinados cruelmente en el Cauca, la situación de un policía ayer en Neiva que con una papabomba en su cara está batiéndose entre la vida y la muerte, más de 300 policías que han sido heridos. Es decir, todo esto no es para segmentar, sino para darnos cuenta, el rechazo a la violencia tiene que ser inequívoco. Y la otra cosa, que cuando hablamos de protesta pacífica, hablemos de cuáles son los fundamentos de la protesta pacífica desde el punto de vista ordenado. Porque en estos días yo miraba la imagen de un noticiero donde alguien describía, aquí estaban los jóvenes pacíficamente obstruyendo el Transmilenio. Entonces, ojo, porque violento no significa necesariamente que haya una agresión de por medio. Yo creo que lo que puede conducir a una aproximación de violencia es afectar los derechos de los demás. Y yo creo que esa tiene que ser también una pauta de conversación en la sociedad colombiana, porque hay personas que salen de un lugar a su lugar de trabajo, después quieren llegar a ver a sus hijos, y lo que nadie puede es interrumpirles el desarrollo de ese derecho en función de reclamar un derecho propio. Eso ayuda a la conversación. Y creo que si ese tipo de temas que aquí se tocaron, nosotros lo miramos con una aproximación constructiva, nos ayuda. Y creo, y con esto cierro para los moderadores, tenemos retos concretos. Uno de los temas que ha sido planteado por el Comité del Paro, pues ha sido, hombre, que se avance en los compromisos. Sí, yo creo que sobre eso de pronto la ministra ahora hace un repaso. Pero más allá, aquí salieron temas en los cuales queremos avanzar. Se los dije. ¿Cuál puede ser ese revolcón para tener un ICETEX realmente cercano al estudiante, que no lo asfixie después? ¿Qué hacemos para nosotros mejorar la calidad, la pertinencia en ciertos ciclos de formación? ¿Qué hacemos, por ejemplo, querida Dolly, para que esa experiencia que hemos tenido en La Paz Cesar con la sede de la Universidad Nacional nos permita llegar a la ruralidad con mejores infraestructuras, mejor virtualidad y otras cosas? Y para mí, este tiene que ser un ejercicio donde el país salga ganando. Quitémonos el tema de que aquí tiene que ser la victoria de uno o del otro, no, es una victoria de todos como país, si nosotros encontramos esos factores comunes y de unión. Y ese es un gran mensaje para las nuevas generaciones, y ese es un gran mensaje en medio de la diversidad política, que no va a cambiar y no tiene por qué cambiar seguramente. Pero ahí es donde yo creo que nosotros aproximamos esto hacia donde debe llegar Colombia. A mí me decía mucha gente, pero usted es que habló de marzo. Bueno, yo dije una cosa, es hasta.
decir, nosotros podemos en este proceso de aquí ya ir teniendo acuerdos tempranos entre nosotros, decir, vea, este es un tema que podemos trabajar, desarrollar, saquemos las herramientas y vamos para adelante. Y yo le digo una cosa con alguna autoridad moral. Aquí hay varios rectores, aquí veo al rector de la UIS, un buen amigo, y sabe que como senador saqué adelante la estampilla de la UIS. Trabajé por la estampilla de la Universidad Nacional, lo sabe Dolly y su equipo. Hemos hecho un trabajo por la universidad pública y como presidente lo que yo quiero también es fortalecer esa herramienta, pero también quiero fortalecer la herramienta técnica y tecnológica, la formación para el trabajo, que nosotros en la doble titulación podamos dar habilidades que sirvan para lo que también está demandando el mercado laboral y algo que hemos hablado con María Victoria, que esos muchachos que se gradúan con el doble título de técnico y bachiller, con un año más de educación de pronto virtual, con unas competencias hacia ciertos temas, adquiera también ese título de educación superior y eso no solamente contribuye en términos de cobertura, sino que contribuye también en que rápidamente se liberen herramientas para poder tener empleabilidad. Y con esto yo diría, apreciado Moisés, apreciado Juan Luis, ministra, creo que, y vicepresidenta, este ha sido un inicio para mí muy bueno. Queremos que también estén aquí las personas que hacen parte del Comité del Paro y otros que tengan que aportar en esta conversación. Les quiero agradecer y yo creo que este es un inicio que, como les digo, queremos que en la medida de las posibilidades se vaya acelerando para que salgan instrumentos concretos. Y ese es un mensaje que lo recibo también para los señores congresistas y se los comparto. Esa disposición de ver los partidos, todos los partidos aquí presentes, diciendo queremos ver qué sacamos de acá para llevarlo y trascender hacia lo normativo, también es muy positivo. Muchísimas gracias.